Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar el tema 2 de atención. Es un tema, bueno, es bastante sencillito. La asignatura en general parece que es bastante sencilla y bastante asequible. Espero que la estéis llevando bien, espero que estéis preparándoos bien para los exámenes. Venga, entonces vamos a empezar con el tema 2, estudio de la atención desde el procesamiento de la atención, no, de la información. Aquí tengo una errata. Desde el procesamiento de la información, ¿de acuerdo? Por cierto, dejadme por favor comentarios, aunque sea un emoji, porque, bueno, si os están sirviendo los vídeos, porque a mí me sirve y me ayuda mucho con el tema del algoritmo en YouTube, ¿vale? Así que, nada, venga, vamos a empezar. Introducción. Bueno, ¿qué es esto del procesamiento de la información? Bueno, pues dice que es analizar los procesos cognitivos que ocurren entre que se presenta un estímulo, es decir, un input, y que se procesa y que se emite una respuesta, a la que vamos a llamar output, ¿vale? Son procesos mentales y no son directamente observables. ¿Cómo se ha medido esto si no es observable? Bueno, pues de forma tradicional se ha hecho a través de la velocidad de respuesta, la precisión de respuesta, la actividad eléctrica cerebral y técnicas de neuroimagen, ¿vale? Lo vamos a ver en este tema, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver una aproximación teórica del procesamiento de la información. Dice que que contempla dos estadios o tres estadios. Por un lado, está el perceptivo, es decir, identificar el estímulo. Después, vale, yo he recibido ese estímulo, voy a ver qué puedo hacer con ese estímulo, es decir, seleccionar la respuesta. Y por último, programación y ejecución de la respuesta. Bueno, pues a lo mejor no voy a responder inmediatamente, voy a responder más tarde, cómo voy a hacer la respuesta. Estos son los estadios del procesamiento de la información, que si lo pensamos, pues es muy lógico, ¿no? Vale, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Se supone que van uno detrás de otro, ¿de acuerdo? Y el output, que es la respuesta al final, de un estadio es el input de la siguiente, ¿vale? En este caso, bueno, pues recibes el estímulo, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer procesar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que procesarlo, ¿vale? Ese procesamiento, que es el output de recibo el estímulo, se convierte en el input de la fase de procesamiento. Eso es lo que quieren decir, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora la teoría de la información. Bueno, la teoría de la información dice que el ser humano es un canal de información en el que hay un emisor y un receptor. Y esto tiene una serie de implicaciones, ¿vale? Se puede contemplar, por ejemplo, tasa de transferencia de la información, luego veremos más sobre esto, y eficiencia de la información. O se puede cuantificar, que también lo vamos a ver. Pero, ¿qué es exactamente la información? Bueno, dice que cuando existe incertidumbre sobre lo que puede suceder, si hay información, esa información reduce la incertidumbre. ¿Vale? Entonces, va a ocurrir algo, lo que sea. Si verdaderamente entra información, se reduce esa incertidumbre. ¿Vale? Va a ocurrir algo, hay incertidumbre. Si entra información, se reduce la incertidumbre. Si no entra información, no se reduce la incertidumbre. Ojo, porque podemos tender a pensar que información es todo lo que nos viene, pero realmente no es todo lo que nos viene, solo lo que nos soluciona un problema, ¿vale? Bueno, pues eso, si no se reduce la incertidumbre, no hay transmisión de información, aunque te venga contenido, ¿vale? Bueno, ¿cómo cuantificamos la información? La cantidad de información presente en un estímulo se divide en bits. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque esto entiendo que viene del cognitivismo. Para los que habéis estudiado ya historia, sabéis que los cognitivistas lo asemejaban todo al tema de la cibernética, ¿vale? Entonces, pues midieron la información de esta manera, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de los bits, ¿vale? Bueno, pues es la probabilidad de aparición, ¿vale?
No creo que pregunten esto, pero por si acaso que lo sepamos, que lo hayamos escuchado alguna vez. Es decir, el número de bits de información es igual al logaritmo en base 2 de n. ¿Y qué es n? Es el número de alternativas, ¿vale? Insisto, no creo que pregunten esto, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Lanzamos una moneda y tenemos incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? Una vez que ya se ha lanzado, se ha reducido la incertidumbre. ¿Cómo se calcula entonces la cantidad de información que nos ha llegado? Bueno, pues tenemos que mirar cuáles eran las alternativas que teníamos. ¿Cómo lanzábamos una moneda? Teníamos dos alternativas, que nos saliera una cara o que nos saliera una cruz, ¿vale? Entonces, en ese caso, el número de bits, para medirlo, para cuantificarlo, sería logaritmo en base 2 de 2, ¿vale? Esto, bueno, para los que no seáis de ciencias, nada, simplemente creedme y ya está. No hay nada más, simplemente que lo sepáis, que se hace con una función logarítmica y ya está, ¿vale? Bueno, entonces, la diferencia entre lo que ha ocurrido, es decir, una cantidad determinada de bits, y lo que se transmite que ha ocurrido, puede no coincidir. Esto es como el típico patio de vecinas. Ha ocurrido una cosa y se va pasando, o el teléfono es cacharrado. Ha ocurrido una cosa, se va pasando la información y cuando llega al último canal, pues esa información no es o no coincide demasiado con lo que realmente ha ocurrido, ¿vale? Entonces aquí nos están hablando de que puede existir un error en la transmisión, ¿vale? Bueno, ley de Hickman, ¿vale? Esto fue en los años 50-60 que trataron de cuantificar la transmisión de información en bits. ¿Y qué hace esta ley? Pues relaciona el rendimiento con la información transmitida, ¿vale? Llamamos TR a el tiempo de respuesta, ¿vale? Entonces, el tiempo de respuesta está linealmente relacionado con la cantidad de información que se transmite. De tal manera que a más información, más tiempo de respuesta. Tienes más que procesar, ¿vale? Y a menos información, menos tiempo de respuesta. Vale, bueno, pues vamos a ver otro tema. Este tema es importante, que es la energía del procesamiento, ¿vale? El arousal. Bueno, ¿qué es el arousal? Esto lo hemos visto ya también en motivación, pero aquí lo volvemos a ver. Es la energía necesaria para realizar procesos psicológicos. Importante esto, ¿vale? Es decir, la capacidad mental que tenemos para que el cerebro funcione, ¿vale? Yo estoy segurísima de que todos en algún momento habéis sentido que no teníais capacidad mental para seguir, especialmente cuando estás estudiando mucho tiempo. Bueno, pues eso es el arousal, ¿vale? Entonces, el nivel general de activación del sistema nervioso de un organismo es lo que hace que esté dispuesto a actuar. Por eso, si llevas muchas horas estudiando, estás como empanado, que no es como no puedo más, ¿vale? Y además mide o sea, te ayuda con el estado de alerta, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Que parece que cuanto más arousal mejor, pero no es realmente así. Tiene que haber un equilibrio, porque tampoco es bueno que haya poco arousal. Ya lo hemos visto, el empane después de estar unas cuantas horas estudiando. Pero tampoco es bueno que haya mucho porque entonces eso nos genera ansiedad, ¿vale? Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta. Arousal sí, pero cuidado. Si es muy alto genera ansiedad y si es muy bajo genera desmotivación, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora la ley de Yerkes-Dodson. Esto lo hemos visto también, creo que lo vimos en, no sé si en social o en motivación, ya no me acuerdo. Bueno, pues Yerkes Dodson estudiaron la relación entre arousal y rendimiento y lo hicieron a través de un experimento, ¿vale? Pusieron a ratones en un pasillo. Yo creo que el tema de los experimentos es que sepamos un poco de qué van, ¿vale? Tampoco hace falta irse muy al detalle, ¿vale? Bueno, pues el caso es que pusieron a unos ratones en un pasillo y tenían que ir por uno o por otro. ¿Cuál era la diferencia entre los pasillos? Que uno estaba iluminado y el otro estaba a oscuras, ¿vale? Entonces, cuando pasaban, o bien pasaban por el pasillo iluminado o recibían una descarga. O sea, estaban obligados a pasar por el pasillo iluminado, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues variaron la dificultad para ver
qué ocurría y sacar conclusiones. Por ejemplo, manipulaban el contraste de luz, ¿vale? ¿Y qué llegaron aquí? ¿A qué conclusión llegaron? Que aprendían más rápido cuando era más fácil identificar la discriminación luminosa, ¿vale? Claro, esto, vamos a ver, vamos a pensarlo. O sea, si por el pasillo que está más iluminado no me dan descarga, pero en cambio me bajan un poco la intensidad de la luz, me va a costar más definir cuál es el pasillo más iluminado y por lo tanto en el que no voy a recibir una descarga. Pobres ratones, por Dios, ¿vale? Entonces, obviamente, cuanta más intensidad de luz, más rápido voy a discriminar, más rápido voy a aprender, ¿vale? Y mi tasa de respuesta va a ser más alta, ¿vale? No voy a fallar, ¿vale? Vale, entonces, condición sencilla. La rapidez del aprendizaje era directamente proporcional a la intensidad de la descarga, ¿vale? Pobrecitos. Y condición difícil. El incremento de la descarga no siempre implicó un aprendizaje más rápido, ¿vale? Los pobres. Bueno, y luego vamos a ver una condición moderada, ¿vale? Y aquí empezaron a sacar ya conclusiones, ¿vale? Que decía que se obtenían los mejores resultados en forma de U, ¿vale? Teniendo en cuenta que en las abscisas, que es el eje de las X, ¿vale?, estaba la intensidad de descarga y en las ordenadas el número de ensayos. Las ordenadas son el eje de la Y, ¿vale? Lo que pasa es que luego esto lo cambiaron, por eso la ley de Jerkes-Dodson se ve como una U invertida, ¿vale? Porque luego cambiaron el orden de dónde estaban las variables, ¿vale? Y por eso se dice siempre que tiene forma de U invertida, ¿vale? Bueno, conclusión, que a mayor número de ensayos, peor rendimiento. Al final te ha bajado el arousal, ¿vale? Es lo que estamos viendo aquí un poco. Que está bien repetir las cosas un poco, pero cuando las repites mucho, al final pues acabas empanado, acabas con desmotivación, ¿vale? Y baja por lo tanto el arousal, ¿vale? Es lo que nos quieren decir con esta ley. Bueno, algunos autores defienden que el nivel de arousal afecta al rendimiento porque determina el número de señales que pueden ser vigiladas, ¿vale? Vamos a tener un nivel alto de arousal y un nivel bajo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hay un nivel alto de arousal? Permite mayor selectividad de la información, ¿vale? Es más beneficioso cuando se tienen que controlar pocas señales relevantes con otras distractoras. Esto importante. Con un nivel alto de arousal es eficiente cuando hay pocas señales, ¿vale? Porque estamos como muy activados, no vamos a tener que procesar demasiado. Aunque haya distractores, como hay pocas señales, vamos a ser capaces de discriminar. ¿Qué pasa con un nivel bajo de arousal? Estamos que no nos apetece pensar, ¿vale? Bueno, pues entonces el rendimiento mejora cuando se deben vigilar muchas señales, ¿vale? Disminuye la selectividad atencional y permite distribuir la atención entre múltiples fuentes de información, ¿vale? Bueno, esto tiene pinta de que entra, ¿vale? Así que bueno, arousal y rendimiento, variables moduladoras. Bueno, pues vamos a ver la tasa del tiempo de reacción serial. ¿Qué es esto? Esto estudia la relación entre rendimiento y arousal. Por ejemplo, pulsar una tecla ante un estímulo. Vale, ahora, y esto creo que es lo importante que sí entrará en examen. ¿Qué ocurre cuando hay mucho ruido? Cuando tienes sueño o cuando has bebido alcohol. Pues que todo esto afecta negativamente al nivel de arousal e incrementa la tasa de respuesta y los errores en la respuesta. Las respuestas ya no son tan precisas, ¿vale? Lo vemos ahí en ese gráfico, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo es exactamente? Entonces, cuando hay mucho ruido y no tenemos sueño, ¿vale?, afecta al desempeño por un exceso de arousal, ¿vale? O sea, esto quiere decir que el ruido aumenta el arousal. Estamos como más activados. O sea, hay que pensar en esto pensando que el ser humano no ha evolucionado mucho desde que estamos en las cavernas.
O sea, desde que estábamos en las cavernas hasta ahora no ha evolucionado mucho a nivel de sistema nervioso. Entonces, claro, si de repente había un estruendo horrible, el nivel de arousal era como, o sea, aquí tengo que salir corriendo, no puedo estar aquí ahora de repente haciendo, yo qué sé, ecuaciones trigonométricas. Pues no. Entonces, por eso dice que aunque no haya falta de sueño, si hay mucho ruido, disminuye el desempeño porque el arousal es muy alto. Pero ¿qué ocurre cuando hay mucho ruido y falta de sueño? ¿Vale? Entonces, en ese caso, lo que pasa es que se compensa. ¿Por qué? Porque el ruido lo que hace es aumentar el arousal, pero el sueño lo disminuye. Entonces, una cosa compensa con la otra y realmente había mejor desempeño. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que dijeron, wow, entonces lo que podemos hacer es compensar, ¿no? O sea, podemos un poco modular el arousal con unas cosas u otras y entonces a lo mejor, oye, pues conseguimos niveles óptimos de atención, ¿vale? Bueno, entonces dice, como el arousal baja a medida que se dedica más tiempo a ejecutar la tarea, ¿qué pasa si vamos aumentando el ruido para volver a establecer ese arousal inicial, ¿vale? Jugamos con esas dos variables, ¿vale? Bueno, esto fue una propuesta de Broadbent, pero ¿qué pasa? Que no funciona, ¿vale? Y cuando se dio cuenta de que esto no funcionaba, le llevó a pensar que había dos tipos de arousal, el arousal inferior y el arousal superior. ¿El arousal inferior qué es? Bueno, pues es un arousal cortical, ¿vale? Y le afectan variables de estado, por ejemplo, ruido, privación de sueño, ¿vale? Y luego tenemos el arousal superior, que facilita operaciones estratégicas encaminadas a corregir niveles infraóptimos o supraóptimos del arousal inferior. Vale, para que nos entendamos, el arousal superior corrige un poco los niveles del arousal inferior, ¿vale? Para que esté más equilibrado, ¿vale? Es una especie de refuerzo cognitivo, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora relación con el déficit de atención. El tema del arousal. Bueno, Anderson y Ribel trabajaron con sujetos con alta y baja impulsividad. Esto, para los que no lo sepáis, en el déficit de atención no siempre, pero en algunas ocasiones se da alta impulsividad, pero no siempre, ¿vale? O sea, tú puedes tener déficit de atención, que no significa que te cueste prestar atención, sino que tu atención tiende a ser más focalizada, ¿vale? No tan generalista, ¿vale? Entonces, hay individuos que tienen déficit de atención, pero no tienen impulsividad, ¿vale? Entonces cogieron y hicieron un estudio con estos dos grupos, ¿vale? ¿Qué ocurría cuando había alta impulsividad? Que había bajo arousal. Por eso eran más impulsivos, porque no, como que no podían pensar bien, entonces pues esto mismo, ¿no? Vale, en cambio, cuando hay baja impulsividad, el arousal es adecuado. Y esto es importante para entender por qué a las personas con déficit de atención les viene bien la cafeína o incluso medicamentos con base de anfetaminas, ¿vale? Que son los medicamentos que ellos toman, ¿vale? Entonces, alta impulsividad. Cuando había alta impulsividad, mejoró el rendimiento porque la cafeína aumentaba el arousal. Claro, ya habíamos dicho que cuando hay alta impulsividad, realmente ellos tienen bajo arousal, ¿vale? Por eso son impulsivos. Entonces la cafeína compensa, digamos, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando había baja impulsividad? Pues que aumentaba todavía más el arousal y el rendimiento decaía, ¿vale? Por eso, pues a lo mejor tomar mucho café para las personas que no somos muy impulsivas, pues al final es contraproducente, ¿no? Que yo aquí me veo, no tengo déficit de atención, pero me pasa que el café me activa demasiado y al final es contraproducente. Bueno, contraintuitivo, parece que es contraintuitivo, ¿no? Que las personas con alta impulsividad tengan bajo arousal. Bueno, es por esto que he explicado antes, ¿vale? Esto, como digo, ocurre en el déficit de atención y, bueno, pues para subsanarlo, para ayudar a estas personas a regular el arousal, se hace a través del metilfenidato o las anfetaminas, como había dicho antes, ¿vale? Los activadores aumentan el nivel de arousal y son capaces de discernir estímulos en lugar de hacer caso a todos, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa con la falta de sueño? Pues la falta de sueño está asociada a un bajo arousal,
¿vale? Que es una conducta hiperactiva, al final te lleva a tener una conducta hiperactiva e impulsiva, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa en las apneas de sueño en niños? Las apneas, esto para el que no lo sepa, es que de repente te quedas un momento, o sea, se para como el ritmo de respiración, te quedas ahí un momento como que no respiras, ¿vale? Bueno, pues eso que genera las apneas, genera dificultades para dormir, genera bajo arousal y por lo tanto genera bajo rendimiento escolar. Entonces, se ha utilizado a lo largo del tiempo una solución que el libro cataloga de poco ortodoxa, que es extirpar las amígdalas, no la amígdala, las amígdalas que están en la zona del cuello, ¿vale? Porque eso es que son muy grandes y entonces no permiten respirar correctamente, ¿vale? Bueno, medidas conductuales del procesamiento, ¿vale? Vamos a ver ahora tiempo de reacción. ¿Qué es el tiempo de reacción? Es el tiempo que transcurre desde la presentación de un estímulo hasta la emisión de la respuesta. Habitualmente es del tipo todo o nada. Vamos a poner un ejemplo. El tiempo necesario para iniciar un movimiento. El tiempo que se tarda en presionar un botón. Bueno, yo creo que ya esto lo tenemos claro porque lo hemos visto muchas veces, ¿vale? La ejecución de la respuesta es el resultado de un proceso cognitivo, iniciado con la presentación de un estímulo, ¿vale? Lo habíamos dicho al principio del tema. Aparece un estímulo, tú realizas una cognición, ¿qué voy a hacer con este estímulo? Y luego emitirás la respuesta. Bueno, pues el tiempo de reacción es el tiempo que pasa desde que aparece el estímulo y emites la respuesta. Es decir, está midiendo el tiempo de cognición, ¿vale? Puede influir sobre el tiempo de reacción la predisposición a responder. Claro, ¿qué ocurre? Sí, vale, yo cojo y he hecho la cognición, pero a lo mejor la cognición la he hecho en un segundo. Pero en cambio tardo en responder 5 segundos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no me da la gana responder, porque a lo mejor estoy mirando otra cosa, porque a lo mejor he perdido la atención, porque a lo mejor, yo qué sé, he recibido otro estímulo diferente y entonces tengo que procesar ese otro estímulo diferente, ¿vale? Puede ser muchas cosas, ¿vale? Entonces no siempre el tiempo de reacción mide exactamente la cognición entre estímulo-respuesta. A veces puede medir también otras cosas, ¿vale? Dice que el tiempo de reacción no es constante, que está sesgado hacia la derecha, ¿vale? Ahí tenemos el gráfico, ¿vale? A ver, importante, esto posiblemente entre en examen. ¿Qué significa esto? Que la mediana de la distribución se ubica a la izquierda de la media, ¿vale? Esto desde análisis de datos, ¿vale? La mediana lo que hace es dividir todos los datos que vemos aquí en esta gráfica, los divide al 50%. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que ese punto donde se divide el 50% de los datos a un lado y a otro está más a la izquierda que la media. ¿Eso es por qué? Porque hay una asimetría, ¿vale? Esto lo hemos visto en análisis de datos, ¿vale? En introducción de análisis de datos. Esto se debe en parte a que el tiempo está limitado por el valor 0 en la izquierda, pero no hay límite de tiempo en la derecha, ¿vale? Los investigadores suelen optar por cortar, ¿vale?, a partir de un determinado valor, ¿vale? Entonces esos tiempos de reacción extremos, por ejemplo, lo que hablábamos antes, fatiga, pérdida de atención y demás, los quitan, ¿vale? Pero también quitan los que son demasiado rápidos, porque suelen reflejar respuestas anticipatorias o adivinatorias, ¿vale? Es un poco impulsivo, no ha habido cognición ahí, ¿vale? Venga, otra forma de medir la información es la precisión de respuesta, ¿vale? Se suele calcular en tanto por ciento de respuestas correctas o tanto por ciento de errores, ¿vale? Tiene que haber un equilibrio entre velocidad y precisión, ¿vale? No podemos hacerlo muy rápido si lo hacemos mal, pero tampoco podemos estar 3 horas para hacerlo bien porque es demasiado tiempo, ¿no? Entonces dice, desde finales del siglo XIX se sabe que la velocidad y la precisión están vinculadas. Esto es de Woodworth en 1899. Hay que enfatizar una, ¿vale? Pero eso afecta negativamente a la otra, es decir, que están inversamente relacionadas y tiene que haber un equilibrio entre las dos, ¿vale? Tenemos ahí la gráfica como es, que tiene una especie de forma de S. Me suena haber visto alguna pregunta de examen que dice que la relación entre rendimiento y velocidad tiene forma de S, ¿vale?
Bueno, cuando el tiempo de respuesta es moderadamente rápido, cualquier disminución en el mismo irá acompañado de un cambio en la precisión, ¿vale? Esto es lógico, ¿vale? Si la precisión es moderadamente elevada, solo puede ser incrementada a costa del tiempo de redacción. Si tú quieres hacer las cosas, esto es como hacer la letra bonita o fea. Ya está, ¿vale? Entonces, tú puedes hacer la letra fea y escribir muy rápido. Pero si tú quieres hacer la letra muy bonita, tienes que hacerlo un poquito más lento. Si quieres mejorar la letra todavía más, tienes que hacerla todavía más lenta. Es decir, que una mejore va en detrimento de la otra. Eso es lo que nos quieren decir, ¿vale? Bueno, cuando los investigadores proporcionan una instrucción típica de responde lo más rápidamente posible, pero evitando errores, aquí lo que se pretende es conseguir ese nivel óptimo, ¿vale? Implica que ha de encontrar un punto óptimo en la función de equilibrio, velocidad, precisión, ¿vale? Venga, que ya casi estamos acabando este tema. Venga, los potenciales evocados ERP. ¿Qué es esto de los potenciales evocados? Que yo la primera vez que lo leí fue como, Dios, ¿de qué me están hablando? Venga, que no es tanto, no es para tanto, luego se entiende bien. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto? Bueno, pues de una manera orgánica, es decir, mediciones cerebrales, se pretende delimitar el rango de actividad del cerebro. ¿Vale? Se pueden hacer con electroencefalogramas, ¿vale? Y lo que hace es medir las respuestas eléctricas del cerebro, ¿vale? Dice, cuando se quiere estudiar algo sin que la persona intervenga a nivel consciente. Por eso esto que hablábamos antes del tiempo de reacción. A lo mejor mi tiempo de reacción no es tal. A lo mejor es menos, pero es que no me da la gana responderte, ¿vale? Entonces, de esta manera, con este tipo de los potenciales evocados, ahorramos eso. O sea, tú no puedes controlar realmente cómo están haciendo sinapsis las neuronas, ¿vale? Vale, es por eso. Entonces, los ERP se calculan promediando ensayos de electroencefalogramas ante la presentación de un estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que son medias, ¿vale? Al final son medias, porque cada uno pues procesamos de una manera, unos más rápido, otros más lento, unos más cantidad de información, otros menos cantidad de información, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho? Pues han conseguido medias, ¿vale? Entonces, este promedio elimina el ruido aleatorio y otras actividades eléctricas que no guardan relación con el procesamiento del estímulo. Pues eso, yo qué sé, a lo mejor te están haciendo el examen, pero es que además tienes necesidad de ir al baño y entonces está el cerebro ahí como con esos dos estímulos, ¿vale? Bueno, pues eso, la necesidad de ir al baño sería ruido. Bueno, pues haciendo las medias constantemente quitamos ese ruido, ¿vale? Bueno, es una medida obtenida de forma continua entre la presentación del estímulo y la emisión de la respuesta, que evalúa de forma precisa el transcurso temporal de los mecanismos atencionales, ¿vale? Pueden ser a nivel de voltaje, claro, estos son hormonas, son neuronas, ¿vale? Y las neuronas al final van por impulso eléctrico. Esto para los que habéis estudiado psicobiología en el primer cuatrimestre, ¿vale? Y un poco también en el segundo, pero sobre todo en el primero. Último tema del primer cuatrimestre de psicobiología. Bueno, esto a fecha 2025, luego si cambian el libro ya no sé. Bueno, entonces este voltaje puede ser positivo o negativo. Cuando es positivo está asociado con estímulos tempranos, con estímulos relevantes, toma de decisiones y memoria de trabajo. Y cuando es negativo está relacionado con la atención y selección de estímulos, procesamiento de control cognitivo, procesamiento de errores y conflicto cognitivo. Esto es el test Stroop, ¿vale? Que lo veremos, supongo, más adelante, que es muy interesante hacerlo. Si no lo habéis hecho, pues estaría bien que le echarais un vistazo porque es muy interesante el tema del test de Stroop. Bueno, los investigadores llegaron a una serie de parámetros, ¿vale? O sea, como unos niveles, digamos, como lo hacían en función de muchas medias, pues llegaron a determinados niveles y los estandarizaron, ¿vale? Entonces está NP80, P1, N1 y P3, ¿vale? Esto, a ver, sería conveniente tener un poco en cuenta en qué consiste cada uno, porque luego hacen referencia en otros temas, ¿vale? Entonces, NP80.
Es un pequeño componente de oscilación negativa o positiva que emerge unos 80 milisegundos después de la presentación del estímulo generalmente visual. Es decir, cuando a ti te presentan algo visualmente, a los 80 milisegundos pasa algo en el cerebro, ¿vale? Y eso es lo que mide esto, NP80, ¿vale? Por ejemplo, NP80 depende de la posición de presentación del estímulo visual registrado en la corteza visual estriada. Bueno, P1, ¿qué es P1? Nos da pistas sobre el procesamiento temprano y automático de la información visual, ¿vale? Y tiene un componente positivo, ¿vale? Es decir, creo que esto era 100 para arriba, 100 positivo, ¿vale? Bueno, pues esto es atención temprana, rápido, lo primero que nos entra, ¿vale? Luego veremos las diferencias, creo que es en el tema siguiente, entre atención temprana y atención tardía. Y bueno, y las mezclas que hay por ahí, ¿vale? Venga, N1, en este caso N es de negativo, se vincula a operaciones que discriminan la información relevante de la irrelevante, ¿vale? O sea, estamos buscando unas llaves, pues buscas cosas que tengan forma de llave, ¿vale? Eso es lo que mide este ERP, ¿vale? Y es negativo, ¿vale? O sea, que el voltaje es negativo, quiere decir, ¿vale? Esto es en estímulos visuales y auditivos. Y luego está el P3, que reflejaría la evolución cognitiva del estímulo. El cerebro ha detectado algo raro que sale del patrón que venía procesando, ¿vale? Es decir, aquí es ya cuando... ¡Uy! Ya, aquí ha pasado algo, ¿vale? Por eso tarda un poco más, por eso es 3. Entiendo que 1 y 3 se refiere a milisegundos multiplicados por 100, es decir, 100 milisegundos o 300 milisegundos, ¿vale? Empiezas a procesar, a los 100 milisegundos, a los 80 milisegundos pasa algo, a los 100 milisegundos pasa algo y a los 300 pasa otra cosa, ¿vale? Su pico máximo coincide con el momento final de dicha categorización. Estamos categorizando, ¿vale? Que es a los 300 milisegundos, por eso es P3. Y es positivo porque es P3, ¿vale? Es sensible a la actividad cognitiva relativa a la emisión de respuesta. Por eso es un poco más tarde, porque ya es cuando has procesado un poco y vas a emitir la respuesta. ¿Cuáles son los componentes más tempranos? Pues obviamente NP80, P1 y N1, ¿vale? NP, negativo positivo a los 80 milisegundos, negativo a los 100 milisegundos, positivo a los 100 milisegundos, ¿vale? Reflejan un procesamiento abajo-arriba, dirigido por el estímulo, ¿vale? Y luego vamos a ver el paradigma de la oddball, ¿vale? La oddball es algo raro que ocurre, ¿vale? Consiste en presentar un estímulo estándar de forma reiterada, ¿vale? Pues yo qué sé, vemos en la pantalla siempre un punto. Un punto. Y entonces ya es como, vale, sí, me están poniendo un punto, ¿vale? Ya como que empiezas a dejar de prestar atención. Y de repente te ponen una raya. Eso es un oddball, ¿vale? Ocasionalmente aparece un oddball, otro estímulo con otra frecuencia, y el sujeto ha de detectarlo o indicar cuántas veces se ha presentado, ¿vale? Ante el oddball emerge un P3, porque el P3 ¿qué hacía? Categorizar, ¿vale? O sea, cuando pasaba algo raro, cuando nos habíamos salido de la norma, por eso es un P3, es un componente positivo a los 300 milisegundos, ¿vale? La amplitud del P3 refleja procesos involucrados en la actualización de la memoria. Este paradigma también se emplea para examinar cómo afecta cambiar las propiedades acústicas de un estímulo que debe ignorarse a la vez que se ejecuta una tarea relativamente pasiva como es leer, ¿vale? Esto de los estímulos acústicos lo veremos en el próximo tema, ¿vale? ¿Y qué es el potencial de disparidad? Se observa una diferencia en las áreas frontocentrales del cerebro. A esta diferencia se le denomina potencial de disparidad, ¿vale? Parece que es el resultado de un proceso preatencional, consecuencia del desajuste entre el input, en este caso el oddball, y lo que la memoria esperaba que fuera a ocurrir, que era como lo habían llamado aquí, el estímulo reiterado, bueno, que se presentaba de forma reiterada, el estímulo estándar, ¿vale? Es decir,
Un potencial de disparidad es esa diferencia entre yo esperaba, mi memoria me traía que vaya a aparecer un punto y de repente aparece una raya. Esa es la disparidad, ¿vale? El potencial de disparidad, ¿vale? Bueno, técnicas de neuroimagen. Esto, si habéis visto psicobiología y en otra asignatura también hemos visto, que también nos hablaban de esto, de las técnicas de neuroimagen. Bueno, PET. Al participante se le administra por inhalación o inyectado un marcador radiactivo que mide el metabolismo cerebral. Es súper desagradable. Me lo han hecho y es súper desagradable. O sea, lo pasas fatal. Además te meten ahí en unas máquinas estas que son redondas. Horrible. Horrible. Las imágenes se señalan en la zona donde se incrementa el flujo sanguíneo durante la realización de una tarea, ¿vale? RMF se basa en las características magnéticas de los niveles de oxígeno en sangre, obteniendo en la respuesta un volt, ¿vale? Es decir, el incremento en el nivel de oxígeno se registra en la RMF durante la realización de la tarea. No es una técnica invasiva y posee, la otra sí, el PET es invasivo, ¿vale? Y posee una elevada resolución espacial en torno a 1 milímetro. Es posible estudiar respuestas Volt ante eventos únicos realizando una técnica conocida como RMF ligada a eventos, ¿vale? MEC. Se fundamentan las características del campo magnético generado por las corrientes dendríticas, ¿vale? Acordaros que las neuronas, en la sinapsis emiten un voltaje y, bueno, pues esto es lo que mide, ¿vale? Es difícil vincular la señal magnética a una zona concreta. Se ve que ha habido ahí algo, pero no se sabe exactamente dónde, ¿vale? O sea, esto es más para sí o no, más que para decir exactamente dónde. Y luego TMS son pulsos electromagnéticos mediante una bobina eléctrica. La de baja frecuencia ocasiona una lesión virtual que limita de manera transitoria la zona cerebral afectada y por lo tanto la ejecución de la tarea. Bueno, chicos, pues esto es el tema 2 de atención. Parece complicado, pero de verdad no lo es. Como decía una compañera el otro día, quizá una leída al libro y luego ponerse el vídeo varias veces y ya más o menos vamos entrando, ¿vale? En el tema. Así que nada, como siempre, os espero en comentarios. Si os ha ayudado, si habéis conseguido entender mejor el tema, os espero en comentarios, que a mí eso me ayuda mucho con el algoritmo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!